Bien, hermanos, ¿pueden oírme bien? Hola, Sí, se escucha bien. ¿sí? Ok, gracias. Gracias, hermanos. Bien, entonces voy a compartir pantalla y voy a dar un pequeño resumen de la primera parte del tema que vimos la vez pasada, para que así pues podamos tener un poquito más de recordatorio, ¿no? De la segunda parte. Así que el tema es el sexismo, la segunda parte. Pero para poder dar un resumen, ¿ustedes recuerdan de qué fue lo que hablamos? Así de una forma general. A ver, quiero recordarme quién estuvo en la clase anterior. Hermano Kelvin, tú estuviste. ¿Tú recuerdas algo de forma general de qué hablamos la clase pasada? Eh, Recuerdo un poco sobre unas esposas de Enoch, si no mal recuerdo, ¿no? Que una de ellas significaba sombra y el otro no recuerdo muy bien. Pero bueno, estábamos hablando de, de cómo se había planteado el sexismo en las personas y tocamos el punto de la poligamia también, Ujú. que la poligamia era una costumbre que, que está más arraigada en el hombre, ¿no? De un hombre, dependiendo de su poder adquisitivo y si puede mantener a las mujeres que él quiere, las puede tener. Caso contrario, que no se ve en el caso de las mujeres. Tocamos varios aspectos y tocamos varios términos del significado de varios nombres que, si me los recuerda muy bien, sería ideal, pero en verdad fue muy interesante. Ah, la Bien. MEC era, la MEC, esa es la persona. Sí, La por MEC, eso la MEC. te puse el texto No, es ahí que no para lo que vi, recordaras. estaba hablando y no leí. Sí, bueno, la MEC era. Sí, sí. Ok, gracias hermano Kelvin por tu aporte. Sí, de hecho estuvimos hablando de la MEC. Hablamos un poco acerca de cómo se veía esta generación antediluviana y cuál era en sí, cómo era su forma de vivir, cómo ellos tenían ese deseo de ser poderosos y de tener muchas riquezas y cómo ellos consideraban también a la mujer. Y solamente nos basamos en este texto, analizamos bastante este texto, como tú lo dijiste, de las mujeres de la MEC. Dijimos que la frase tomó para sí era una frase que lo vimos más adelante, era algo tomar por la fuerza, era arrebatar algo. Y también vimos el significado de la MEC, que significa poderoso. Es una característica de estos hombres que siempre buscaban el poder, tal como Elena White lo describió en una cita. También aquí está apoderarse, tomar posesión, los significados que significaba tomar para sí. Y también vimos que se parecía mucho al versículo de Génesis 6:2, cuando los hijos de Dios tomaron para sí mujeres. Vimos también lo que era la poligamia e identificamos cómo es que ellos trataban de tener más mujeres, pero solamente no era para cualquier persona, sino generalmente para las personas que tenían una clase social alta o también que tenían muchas riquezas. Pero esto se da en un contexto general, no solamente que pasó en los antediluvianos, porque esto siguió dándose. Bien, entonces Elena White ahí lo dijo, desde el principio, desde temprano, la poligamia se fue dando. Entonces ahí en la frase que está en rojo, ahí está la frase de tomó para sí, o sea, tomaban por la fuerza. Los hombres tomaban por la fuerza, ¿cuáles? Lo que dice ahí, no se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Y cualquiera que deseaba a las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba ¿cómo? Por la fuerza. Entonces, vamos a ver, voy a quitar esto acá. Entonces los hombres se gozaban de eso. También Elena White describe cómo se miraba ese mundo, es cómo en su infancia se veía y el problema
era la iniquidad del género humano. Había sido tan profundo que Dios dijo, raeré los hombres que he creado sobre la faz de la tierra. Y también el significado de Ada y Sila, que fueron las mujeres de Lamec. Dijimos que Ada significaba ornamento, o el significado sería adorno, y Sila, sombra. Y con ayuda de ustedes identificamos lo que era un ornamento y lo que significa una sombra. Bien, un adorno, un motivo decorativo, y la sombra es algo que se da cuando no hay suficiente luz. También estuvimos viendo algo acerca del patriarcado, así como repaso general, lo que es el patriarcado en sí, cómo es que se ve y esto cómo afecta a las mujeres, que tal vez vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Y por último, analizamos este texto de que los hijos de Ada tenían, cada cual, si era hombre, tenían algo que los identificaba y les daba poder a ellos y les daba esa, ¿cómo les digo? Los identificaba en la sociedad. Así que vimos uno de ellos, uno de los hijos fue Jabal, ¿y qué era él? Ahí está descrito en negrito. Y vimos el segundo, el hermano fue Jubal, ¿y qué era él? Era un gran músico. Así que vemos algo que lo identifica. Vimos a Tubal Caín, y también era un gran artífice de obra y bronce. Y por último hay una mujer que aparece allí, hija de Ada, que es Naama, que significaba belleza. Nada más no describe, la Biblia no describe cuál era la ocupación de Naama tal como está anteriormente, sino que simplemente dice que Naama, su hermana, era Naama, la hermana de Tubalcaín, y significaba belleza. Y vimos también cómo ellos hicieron traer, cómo la religión del mundo antiguo era ocupada para hacer grandes cosas, atrocidades, y estas personas trajeron esa religión pagana a sus imperios, a sus gobiernos, y ellos incluso tenían muchos dioses, muchas, incluso mujeres diosas. Ellas se encargaban, las mujeres, de preparar en los templos, de tener todo en orden en los templos. O sea, tenían las mujeres que se ocupaban en el templo, debían ser muy hermosas y atractivas. Entonces la religión de ellos se basaba siempre en el culto a los ídolos. Y esto no lo estamos viendo solamente en el mundo antediluviano, sino que esta cita es una cita de cómo esto se vino dando a lo largo del tiempo. Entonces también vimos de que cómo estas mujeres incluso hicieron caer a muchos de los hijos de Dios en ciertas ocasiones. Pero el punto es de que las mujeres, para que ellas tuvieran algo de nombre o algo de hacerse ver o de valor en la sociedad, ellas, las que tenían más valor, eran las que trabajaban en los templos. Eran como las vestales, por ejemplo, que vimos lo que eran las vestales paganas, como las prostitutas, o los que estas mujeres podían tener más, o las reinas. Ellas se encargaban de eso, de promover su religión. Entonces ahí se podían ver que ellas tenían un poco más de valor en la sociedad. Los hombres podían verlas mejor, la gente, pues. ¿Hasta aquí una pregunta o alguna duda? Porque ya pasaremos a la segunda parte. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien, hermana. Ok. Vimos también, y aquí ya entramos, pero voy a poner esto, no voy a hablar de la esclavitud. Sin embargo, quise poner este versículo para que veamos algo importante. Lo primero que mencionamos, que está en la primera diapositiva de esta presentación, era la maldición que se le dio a Eva. ¿Bien? Que Eva iba a estar sujeta. Entonces, vimos que una maldición es una profecía, pero que es una profecía de origen negativo. O sea, una maldición es una profecía negativa. Bien, y dijimos que no es algo que Dios quiere en realidad que sucede o que suceda, sino que es el significado de que Dios sabe que algo va a pasar.
Es decir, Dios dice, yo sé lo que va a suceder y eso que va a pasar no es algo bueno. Así que es una profecía, algo que se va a dar a lo largo del tiempo que no traerá, perdón, cosas buenas. Entonces, sin embargo, a Dios va a tocarle reunir pieza por pieza para poder traer todo, para poder organizar, no sé si esta es la palabra correcta, que esté todo bien nuevamente. Olvidé la palabra, quizás me acuerde en unos momentos. Pero bien, entonces en este versículo vemos una maldición más y esta es la esclavitud. Y yo sé que no voy a hablar de este tema, pero este tema es un tema que se va a lo largo de la Biblia y todo va a tener que ser nuevamente reestructurado, todo tiene que ser volver a su origen original, es decir, así como Adán y Eva al Edén, todo perfecto, hasta el fin, al fin en los 144,000, es decir, de Edén a Edén. Pero eso lo veremos después. Entonces, ya después de toda esta historia de los antediluvianos, de cómo eran ellos, de qué era lo que sucedía, cómo se veía en sí el mundo de esa manera, vemos esto después, ya esto estamos hablando en el tiempo de Noé y vemos este otro versículo, ya en tiempo después. Y todos sabemos acerca de Nimrod, ¿no? Por la famosa Torre de Babel. Así que sabemos quién era Nimrod. Y este versículo nos da una pista de cómo se veía nuevamente ese mundo y parece que seguía igual. Así que vemos, y dice el versículo de Génesis 8:12, y cosa engendró Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso. ¿Quién era el poderoso en el mundo antediluviano que lo identificamos? ¿Qué Lamec. poder? Lamec, exacto. Identificamos a Lamec. Ahora es Nimrod. Dice que Nimrod es el primer poderoso en la tierra. Y si ustedes siguen viendo en la presentación, ven todo lo que fue el comienzo de su reino. Y como dijimos anteriormente en la clase anterior, cuando hablamos de algo, no es simplemente una comunidad, un lugar como Babel, Erech, Acab, Calné, no solamente es una comunidad, son ciudades, son lugares grandes, son tierras donde hay muchas personas, no solamente es algo pequeño. Y este hombre, si ustedes siguen viendo el versículo, edificó Nínive, Rehobot, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande, para remarcar el versículo lo dice, la cual es ciudad grande. Así que vemos esta ambición, vemos este deseo de ser próspero, de prosperar y de tener esas riquezas en las terrenales. Pero bien, entonces, estamos viendo el tema del sexismo. ¿Cómo es que el sexismo, el machismo se ve? Si en el principio Eva recibe una profecía negativa, es decir, una maldición, el cual ella iba a estar sujeta, vemos, esto estamos hablando después del pecado, vemos que esto va a tener que recorrer en toda la línea de tiempo, ¿sí? Y Dios va a reestructurar nuevamente esto, lo va a traer a su origen, va a traer esto a su original. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Noé y vemos a Nimrod y luego pasamos el tiempo de Abraham, Dios establece un pacto con Abraham. A ver, hermano, quiero ver aquí, hermano Jorge, ¿podrías leerme este versículo? Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Gracias, hermano Jorge. ¿Qué es lo que tú destacas en este versículo? ¿Qué te parece importante en este versículo? Sé que todo es importante, pero algo que te haya parecido muy importante.
¿Alguien más quiere opinar? Primero el pacto que Dios Ujú. hace con Abraham. Amén. Dice de él y su descendencia, ¿verdad? Ujú, Y después que también la circuncisión de todo varón. ujú. Bien. Gracias, hermano. Gracias por tu comentario. Entonces, hay Tal un vez pacto. Ujú. ¿Alguien? que el pacto aquí muestra que solamente fue hecho con los hombres. Ujú. Amén. Gracias, hermana Solange. Exacto. Es exactamente lo que la hermana Solange acaba de decir. El pacto era solamente con los hombres. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Ellas entraban en pacto. ¿Cómo entraban ellas en pacto? ¿Cómo era la única forma que ellas podrían entrar en pacto? ¿O no había forma? ¿Qué dicen ustedes? A través de sus maridos o padres de familia. Exacto. No era simplemente que ellas iban a pertenecer al pacto, lo estamos viendo, que Dios dice a Abraham que va a establecer un pacto entre la descendencia, entre él, y va a ser circuncidado todo varón, todo hombre. Podríamos nosotros pensar en otro tiempo y decir, pero es que Dios está haciendo excepción de personas, solamente a los hombres. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Acaso Dios es discriminatorio? Pero sabemos que esto no es así. Sabemos que es una profecía que va a tener que ser ordenada, que va a tener que restaurarse, va a haber una restauración y no es una restauración de la noche a la mañana. Entonces, aquí vemos que Dios llama a Abraham. Abraham es la religión en ese tiempo. Abraham es el padre de la fe y Dios va a establecer un pueblo que va a adorarle a él y le dice a Abraham que va a ser su descendencia. Entonces, pero hay un pacto que Dios establece con Abraham. Así que este pacto son los hombres los que van a tener que tener ese liderazgo. Son ellos los que entran en pacto solamente con Dios. Y como bien lo dijo la hermana Solange, las mujeres, a menos que estuvieran con sus esposos, que estuvieran dentro del pacto. Después recorremos la línea, que después vamos a ver esa línea, recorremos la línea y vamos a Éxodo y encontramos aquí en Éxodo, seguimos con la misma línea del sexismo y encontramos en Éxodo el siguiente versículo. Hermana Carolina, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, Éxodo 28:1. Hará llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Amén. Gracias, hermana. ¿Qué puedes decirme tú de este texto, hermana Carolina? Nuevamente se hace como esa proposición de que deben ser hijos, deben ser varones los que sean sacerdotes. Amén. Así es, exacto. Tenemos que los hombres son los que van a ejercer ese sacerdocio, son los que van a estar trabajando en el templo, son los sacerdotes, son esos líderes. ¿Quiénes? Solamente los hombres. Y marqué allí, esto es en el principio de Israel antiguo. Vemos esto que solamente eran los hombres. Así que vamos a leer un texto de Patriarcas y Profetas y veremos aquí algo interesante. Hermano Kelvin, ¿podrías leer? Sí, Okay. leo. Mediante el establecimiento de las escuelas de los profetas, se tomaron medidas adicionales para la educación de la juventud. Si un joven deseaba escudriñar más profundamente las verdades de la palabra de Dios y buscar sabiduría de lo alto, a fin de llegar a ser maestro de Israel, las puertas de estas escuelas estaban abiertas para él. Las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para servir de barrera contra la corrupción generalizada, para cuidar el bienestar moral y espiritual de la juventud y para fomentar la prosperidad futura de la nación, supliéndole hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros. Amén. ¿Y qué ves tú aquí en esta cita, hermano Kelvin?
Bueno, y está haciendo alusión a la escuela de los profetas y obviamente el propósito de esa escuela era formar hombres capacitados en el temor de Dios, ¿no? En ningún momento da, no, da a entender de que en esas escuelas estaba permitida a alguna mujer formar parte de esa escuela. ¿Estaba permitido o que no estaba permitido? No, que no estaba permitido. No, Mm. no hace alusión de que se le permitiese a una mujer formar parte de esta escuela, porque el propósito era formar hombres. Así es. Entonces vemos este escrito que es simplemente así como los hombres, los sacerdotes, solo podían ser hombres, parece que también profetas. Los profetas solamente debían de ser hombres, no debían de ir mujeres, sino solamente hombres. Y dice ahí, para llegar a ser maestro en Israel. Así que si una mujer quería ser maestra, esto no daba lugar. Y luego pasamos a Primera de No, Samuel 8:5. quería hacer un comentario sobre ese Ujú. punto. Diga. La última parte dice para fomentar la prosperidad de la nación. Ellos no consideraban que una mujer era un Ujú. símbolo de prosperidad. Ellos únicamente consideraban que los hombres eran símbolo de prosperidad. Gracias, hermana. Gracias por recalcar eso. De hecho, sí, está hasta en negrito porque lo iba a hablar, pero tiene razón. Es así. Creo que en la clase de Matías vimos también acerca de esto, de cómo ellos consideraban y miraban a la mujer en cuanto a esto. Y creo que leyó algo acerca del Talmud, si no bien recuerdo. Y es verdad, ellos no consideraban así a la mujer, la consideraban más bien que era una desgracia. Entonces ellos veían que ellos tenían ese espíritu, ¿no? De ser prósperos, de ser hombres. Y ese es el problema que encontramos más tarde en el tiempo de Jesús, que lo vamos a ver después. Así que puedo pasar acá, 1 Samuel 8:5. Y dice, y le pone aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Sabemos que las mujeres no podían ser reinas, no podían elegir a una reina, simplemente elegían a un rey. Así como podrían simplemente ser los hombres sacerdotes, el pacto era solo con los hombres, los reyes solo debían de ser hombres y no mujeres. Luego pasamos al tiempo del fin de Israel antiguo. Hermano Matías, ¿podrías leer, por favor? Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Bien, pues este texto, porque denota más lo que sucedía en cuanto al bautismo. Y vemos de que ya no solamente podían entrar en pacto los hombres, sino que también podían entrar en pacto las mujeres, porque tenemos el bautismo es el símbolo del nuevo pacto, y encontramos aquí que ya las mujeres podrían participar. Así que ya hallamos una pieza más que va ordenando esta profecía. Bien, y Dios está trabajando con su pueblo acerca de esto. Y luego vemos este incidente, esta situación que sucede aquí. En Lucas 10, 40, 42. La vez pasada lo estudiaron con Matías, este versículo. Sin embargo, yo solamente quiero destacar una parte de allí. Lo que está detrás de este versículo, el trasfondo de este texto. Y el texto dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos este texto de acuerdo a lo que hemos estado estudiando del sexismo, de acuerdo al tema? ¿Qué es lo que nos trata de enseñar? ¿Alguna idea? Bien, el pueblo había estado acostumbrado
a entender de que los maestros serían los hombres y que los que podían recibir esa educación eran los hombres, quienes podían ir a la escuela de los profetas eran los hombres, y quienes podrías tú estar como alumno escuchando a un maestro era un privilegio de hombres, no de mujeres. ¿Qué era lo que hacían las mujeres? ¿Qué era lo que hacían las mujeres? Simplemente Atender la Lavar casa, cuidarla. Y atender tener la casa, tener hijos, Era más que eso, era también servir a ellos. servir a ellos también. Porque María, en esta historia, Marta, por ejemplo, perdón, ella en esta historia, ella no pide que María le sirva a ella. Ella dice que no me deje servir sola. La Ujú. mujer ni siquiera estaban para servirse las entre sí mismas. Al contrario, ellas estaban para servir al hombre. Exacto. Y la hermana Abby dice que también se dedicaban a los deberes del hogar. Es correcto, así es, lo que ustedes dijeron también. Y es cierto, las mujeres, Marta está diciendo que ella venga también. ¿Por qué? Porque es normal lo que yo estoy haciendo, dice Marta. Es muy normal hacer lo que Marta hace. Las mujeres hacen eso y eso es algo normal en ese tiempo y según ellas comprenden. Pero lo que María hace, ¿es normal o no? ¿Qué creen ustedes? Y no, Entendemos que no. No, por supuesto que no. María está haciendo algo que no es normal. María está a los pies de un maestro, de un hombre, escuchándole, y eso no es normal. Entonces, para ellos, porque solamente los hombres podían hacer eso, solo los hombres tenían ese privilegio de escuchar, de ser educados. Y es por eso que nosotros hemos luchado a lo largo de todo este tiempo, digo nosotros por las generaciones que han pasado, para que la mujer pueda recibir educación. Ustedes saben cuánta lucha ha habido en cuanto al alfabetismo de las mujeres, en cuanto a la educación. Ha habido tantas luchas para que la mujer pueda ser educada. Pero en este texto en este contexto estamos viendo al pueblo de Dios, que ellos no están entendiendo el sexismo. Y las mujeres, como bien lo dijo Matías en la clase pasada, las mujeres aceptaban eso como algo normal o como un estilo de vida. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo me gustaría decir una cosa. En esta escena, cuando María estaba en los pies de Jesús, para Marta era una ofensa que ella eh, no hiciera el oficio que una mujer le correspondía en ese entonces. Entonces ella llama la atención, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que los hombres en sí que estaban con Jesús no tenían tanto ese problema de que ella escuche el mensaje que Jesús tenía. Más bien el problema era más moral en el hecho de la profesión de María, que ella era una prostituta y que cómo Jesús se va a dejar tocar con una mujer impura en ese caso, pero no el hecho de ser una mujer. Lo que me llamó mucho la atención en este versículo es que el concepto de sexismo es expresado aquí de parte de una mujer misma, más que de un hombre. Sí, y es algo que gracias hermana Solange, es algo que ha costado mucho. En realidad las mujeres han crecido con esas ideas sexistas y las aceptan como algo normal, ¿bien? Y eso es realmente tremendo, ¿no? Cuando nosotros vemos nuestro tiempo y vemos en la realidad en la que nosotros nos encontramos. Luego de esto, Jesús, sabemos cómo era Jesús. Ya hemos estudiado de esto. Sabemos que Jesús, en realidad, Él es la historia de Cristo, es una historia de éxito.
Y sabemos que Jesús trataba de involucrar a las mujeres. Lo vimos con María, creo que era la misma, si no me equivoco, de Betania, o no sé si estoy confundiendo las Marías, pero es otra, ¿verdad? Gracias, hermana, gracias. También vimos cómo Dios trató con esta mujer, con la samaritana. Vemos cómo Dios trató con ella, incluso también. Y Dios trataba de tener a esas mujeres e involucrarlas a poder recibir esa educación, a también ser sacerdotes, es decir, a también ser discípulas, no en sí, diríamos, como los sacerdotes ocupando un puesto en el templo. Sin embargo, vemos que Dios, Jesús, permite que estas mujeres estén a sus pies, escuchando y también llevando estas buenas nuevas, porque sabemos que ellas fueron las que fueron a dar las buenas nuevas de Cristo resucitado. Y asimismo siguieron después de Cristo. Y aquí encontramos un versículo interesante. Primera de Corintios 14, 34 al 35. ¿Alguien que no haya leído que quisiera participar y leerlo? ¿No? Bueno, lo voy a leer yo. ¿Alguien? Amén. Ok, léelo. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ok, gracias, hermana, gracias. Vemos aquí en 1 Corintios 14, está hablando Pablo, ¿bien? Y Pablo está diciendo que las mujeres deben ¿de qué? De callar en las congregaciones. Sin embargo, y que deben de estar como sujetas, como también la ley lo dice. ¿Alguien quisiera opinar acerca de este versículo? ¿Qué piensan ustedes de esto? No vamos a estudiar el versículo en sí, qué es lo que significa el versículo, sino que estamos viendo una línea de progresión, cómo es que veía Pablo de una forma general. Que si Pablo lo veía así, que vino después de Jesús más, bueno, no eran muchos años, pero en la época de Jesús debería ser más. Y aún más teniendo en cuenta que Pablo tenía la mente tan abierta, imagina cómo debería ser el pensamiento de otras personas en relación a eso. Lo que yo encuentro en ese versículo me parece, bueno, es mi opinión, pero me parece que Pablo en este versículo, él toma la postura de Elena White. Él está de acuerdo con con los derechos de la mujer y todas esas cosas, pero él reconoce que no es el tiempo. Exacto. Entonces, al darse cuenta que no es el tiempo, él aconseja por seguridad de las mujeres callar y someterse a su marido. Pero eso no es aplicable para nuestra generación porque nosotros estamos en otro tiempo. Y Elena White dice, no recuerdo en dónde exactamente, pero ella dice que ella no está preparada para enfrentar ese cambio. Su mente no está preparada. Y yo pienso que Pablo se refiere a lo mismo. No, en la mente del pueblo, de esa generación, de los mismos hombres, incluyendo las mujeres, no están preparadas para eso. Entonces lo que él hace con ese consejo es resguardar la seguridad de ellas. Amén. Gracias, hermana. Precisamente esto es así. Si ustedes o nosotros, si todos nosotros recibiésemos la luz de un solo, realmente quizás nos mataría. No puede ser así. La luz no se recibe así. La luz es progresiva. El conocimiento es progresiva. La ciencia aumenta, pero es algo progresivo y lo hemos visto nosotros en nuestras líneas. Así que en este tiempo no era malo lo que Pablo está diciendo, no es sexista lo que Pablo dice. Sin embargo, este es uno de los versículos más controversiales en el mundo evangélico en cuanto se quiere hablar, incluso no sé adventista, pero sí sé que evangélico, si se quiere referir o hablar acerca del sexismo y empiezan a etiquetar a Pablo de sexista. Sin embargo, como bien lo dijo nuestra hermana Solange,
es algo que no es aplicable a nuestro tiempo, porque estamos en otro tiempo, en otra dispensación, estamos comprendiendo igualdad y ya las piezas están siendo más ordenadas. Y aquí había una luz. ¿Cuál? Acá encontramos que Jesús ha permitido, y acá encontramos que las mujeres se bautizan. Ha llegado eso, Jesús permite que ellas escuchen. Vemos otros pasajes que Pablo también, en el tiempo de Pablo, de todos los discípulos, las mujeres se continúan bautizando y también hay cartas en las cuales Pablo las dirige también a hombres y a mujeres. Así que él dice, no hay excepción, ni aún no hay nada, ya no hay judío ni griego, todos. Entonces, pero, bien dijo nuestra hermana Solange, hay algo todavía que no es el tiempo. Las mujeres todavía deben de estar sujetas y todavía, como dice el primer párrafo del versículo, la primera línea, deben de callar en las congregaciones. Pero esto lo seguimos viendo después. Pasó el tiempo de Pablo, pasó todo ese tiempo de los cristianos y entramos a ese tiempo que todos conocemos, los 1260 años, ese tiempo de oscurantismo. Y sabemos qué fue lo que sucedió allí, pero no voy a hablar de ese tiempo, solamente como referencia. Y luego caemos a 1798 y encontramos aquí en 1798 el siguiente párrafo. Bueno, referido a este tiempo. A ver, hermano Matías, ¿puedes leerlo? ¿Puedes ayudarme, por favor? Dice, una vez tras otra, el Señor me ha mostrado que las maestras no son tan necesarias como los hombres para la obra que Dios les ha designado. Amén. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué dice Elena White? El hecho de que ella no considera a las mujeres tan importantes como los hombres en ese entonces. En la obra de la enseñanza, ¿no? ¿Así entienden todos? No, yo leí mal, creo, por eso la hermana Solange. Sí. ¿Podrías leer otra vez, por favor? Sí. Una vez tras otra, el Señor me ha mostrado que las maestras son tan necesarias como los hombres para la obra que Dios les ha designado. Ok, gracias, ahora sí entendí. No se preocupe, hermana Solange. Bien, entonces, encontramos aquí que dice la hermana White, que el Señor le ha mostrado que las maestras son tan necesarias como ¿quién? Como los hombres. ¿Para qué? Para la obra de Dios y para el avance de la obra de Dios. No vemos esto aquí, no lo vemos aquí, pero sin embargo pasa un tiempo y lo vemos aquí. Así que eso nos da diciendo que en esta línea de progresión ya las cosas se están ordenando. Y ella está considerando que las mujeres sí pueden enseñar, pueden ser misioneras, ellas pueden realmente hacer una obra e incluso enseñar a otras mujeres, educarse. Y esto es en el ámbito interno, no hemos visto el externo. Bueno, no lo vamos a abarcar todo por el tiempo también. Y luego ella sigue diciendo, a pesar de que las mujeres pueden ser maestras, hay algo que todavía la luz no ha llegado en ese tiempo. ¿Y qué dice allí? Hermano Jorge, puedes leer, por favor. No recomiendo que la mujer busque posiciones políticas o el voto. Como mujeres debemos recordar que el Señor nos ha creado sujetas a nuestro marido. Él es la cabeza, nuestro juicio, nuestra manera de ver las cosas y nuestras razones deben concordar con la de Él hasta donde sea posible. En caso que no fuera posible, la palabra de Dios da preferencia al marido. Siempre que no se trate de un asunto de conciencia, debemos someternos a la cabeza. Amén. Entonces, ya está, Elena White está diciendo de que ya no hay sujeción. Vemos que no es así, ¿verdad? No, ¿Qué está diciendo ella? dice que nos recomienda que busque posiciones Posiciones, exacto, ¿dónde? políticas o del voto.
Amén. Ella está diciendo, a pesar de que había dicho anteriormente de que las maestras eran necesarias, hermana Abigail dice que son necesarias las maestras ya en lugar para instruir. Muy bien. Vemos que aquí está diciendo que las mujeres no pueden tener posiciones políticas o incluso votar. Y sabemos lo que estaba sucediendo en ese tiempo y vamos a hablar un poquito acerca del feminismo, que era lo que el feminismo estaba tratando de traer. Entonces, ella sigue recalcando y dice que las mujeres deben de estar sujetas, ellas deben de seguir sujetas a sus maridos. Bien, obviamente si es en caso, siempre que no se trate un asunto de conciencia, dice debemos someternos a nuestros maridos. Ahora, hablemos un poquito acerca del feminismo. El feminismo sabemos, bueno, creo que el hermano Kelvin nos ha dado ha hablado mucho del feminismo con la hermana Marilyn, si no me equivoco, o ella fue, la hermana Mildred, la hermana Marilyn. Hablaron acerca del feminismo. Y son temas muy importantes que los hermanos, las hermanas nos enseñaron. El feminismo, queridos hermanos, en el siglo XIX empezaron a surgir esas voces en el terreno de la filosofía, de la política, a favor del sufragio femenino, la reivindicación de los derechos de la mujer, la libertad de expresión en cuanto al derecho de los trabajos laboral. Todas estas cosas empezaron a surgir esas voces, pero ¿qué fue lo que impulsó el feminismo en este siglo? Porque esa es la primera ola del feminismo, son 4 olas del feminismo y de este grupo de mujeres que se levantan con un mensaje en el ámbito externo, qué es lo que el feminismo está tratando de decir. ¿Qué fue lo que impulsó el feminismo? En el siglo XVIII, en la segunda mitad, como en los 1760, nosotros tenemos la revolución industrial en Gran Bretaña. La revolución industrial, que era una transformación tanto económica como social, tecnológica, que ya no basaba su economía en la agricultura y la artesanía como antes, sino que en la industria, por eso se llamaba la revolución industrial. Todo esto se fue extendiendo no solamente en Gran Bretaña, ya en Inglaterra, sino que en toda Europa occidental, en América anglosajona, y todo esto, ese efecto de esta revolución industrial, se notó en la vida de las familias. Hubieron cambios culturales se empiezan a ver estos cambios y luchan por esos cambios. Por ejemplo, el analfabetismo en las mujeres era sumamente mayor que en el de los hombres. Y esto impulsó a que el feminismo se pudiese ver más de cerca. Antes, nosotros pensábamos que el feminismo, el movimiento feminista era algo malo, era algo inmoral, era algo que estaba muy mal. Pero ahora comprendemos que tenemos que tener cuidado con esto. Porque entonces diríamos que el movimiento de Martin Luther King, también era malo o era inmoral o estaba muy mal. Así que hemos aprendido que no podemos ser inconsistentes con esta forma de pensar. Porque si vemos que el feminismo está mal, entonces diríamos también que el movimiento de los derechos civiles está mal en el tiempo de los 1960. Entonces vemos allí que el feminismo es un movimiento que lucha por la igualdad de género. Y en algún momento quizás entendíamos mal diciendo que el feminismo solamente promovía el sexismo más bien, pero no es así. Se lucha por la igualdad, por tener derechos iguales. A ver, alguien escribió, voy a leer los comentarios. Bien, entonces sí, hermana, la vas a compartir. Entonces después vemos, quiero leer este párrafo antes de ver lo siguiente. Este documento colectivo del feminismo norteamericano lo constituye la denominada Declaración de Seneca Falls. No sé si ustedes han leído de esto. Y esto dio lugar en 1848, aprobada el 19 de julio de 1848 en una capilla metodista de esta localidad del estado de New York. Vemos algunas personas como Elizabeth, creo que fue una de ellas la que más promovió esto. La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones. Mire esto es una declaración de Seneca
Falls en 1848. Y dice, la historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer. Mire lo que están diciendo, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca le ha permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. ¿De qué están hablando? De que las mujeres tienen derecho, y es un derecho inalienable, al voto. La han obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tienen voz. ¿Recuerdan que Pablo ya ha dicho que las mujeres callaran? ¿Recuerdan que Elena White había dicho de que las mujeres no les recomendaba el voto? Ahora, estamos viendo este movimiento que está diciendo lo contrario. Y dice, le ha negado derechos que se concedan a los hombres más ignorantes e indignos, tanto indígenas como extranjeros, habiéndola privado de este primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin representación en las asambleas legislativas. O sea, ellas están diciendo que pueden tener participación en la política. La ha oprimido desde todos los ángulos. Si está casada, la ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad. ¿Recuerdan que los antediluvianos tenían este abuso de propiedad? E incluso sobre el jornal que ella misma gana. Moralmente, la ha convertido en un ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean cometidos en presencia de su marido. ¿Qué les parece esto? Eso me hace referencia a la cita de Elena White, donde dice que el consejo de ella es que la mujer no se involucre en política o el voto, ¿no? Entonces, el no involucrarse en el voto o el no reclamar el derecho al voto te coarta tu libertad civil, es decir, tu participación en el poder judicial. Y el no participar en política te coarta tu derecho de libertad política, es decir, en el poder legislativo. Si una mujer no puede participar de su libertad, no puede gozar de su libertad política o civil, entonces ella ya no es libre, es una esclava. Manejar esa lógica hoy en día sería básicamente en un término moderno, decir vuelvan a la esclavitud. ¿Cómo así, hermana? ¿Podrías explicarle un poquito más? No comprendí la última parte. Lo que quiero decir es, si tú no puedes ejercer tu derecho de libertad política o tu derecho de libertad civil, tus derechos civiles, entonces en términos modernos, ellos te estarían diciendo, ustedes las mujeres vuelvan al estado de esclavitud, que es donde ustedes tendrían que estar. Uh-huh. Y eso es exactamente lo que este movimiento está luchando. Ellas reconocen esa condición ahora. Y eso es lo que pasamos en la clase de ayer, ¿no? Si dos poderes se unen para gestionar leyes tiranas, entonces eso llevará a la ruina al país. Exacto, es lo que... si ustedes ven esto no solamente, esto es como algo que son los inicios, de lo que más tarde, o de que en toda esta línea se tenía que ver mucho más elaborado, es decir, con mucha más información, y esto solamente es en la primera ola, cómo ellas pensaban, qué era lo que este movimiento trataba de decir. En esta declaración, que se conoce es como un punto importante en la primera ola del feminismo. Y luego, pero esto sucedió, siguió pasando, encontramos la segunda ola en 1960, si no más recuerdo, y la tercera ola en 1990, y la cuarta está identificada en el 2013. Si estoy equivocada, que alguien me corrija. Bien, entonces, luego
esto sucede en este tiempo, pero cuando ya llegamos a 1988 encontramos a Jerry Falwell. No voy a hablar de él, porque ustedes ya saben quién es Jerry Falwell, un pastor bautista, evangelista de Estados Unidos, que creó una universidad y que también fue cofundador de la Mayoría Moral en 1979. Pero este hombre evangélico, evangelista, y la derecha cristiana tenían dos discusiones. Y las discusiones de ellos se basaban en que Dios hizo la distinción entre razas y Dios hizo la distinción entre género. Y nosotros tenemos que pelear, tenemos que tener la seguridad de que estas distinciones deben de ser claras para nosotros. La distinción entre razas y la distinción entre género. Pero ellos pensaban en esto, que Dios en realidad había hecho esta distinción entre la raza y entre el género. Que ahorita estamos hablando del género. Pero nosotros tenemos que tener claro esto, qué es lo que esto significa para poder conservar nuestra sociedad. Y encontramos en 1989, en nuestro tiempo, ¿qué decimos nosotros? Que la mujer puede ser sacerdote, ¿no? Que la mujer puede ser maestra, que la mujer puede tener ese derecho en la política, esa participación. Ella puede ser bautizada, ella puede ir a una escuela para los profetas, ella puede ser enseñada. Y Estados Unidos, cuando vemos aquí a Hillary Clinton, Estados Unidos tuvo esa oportunidad, fue la última esperanza que ellos tuvieron, era elegir una mujer como presidenta, una voz política. Ella sería una líder de todo el mundo, libre. Ella sería esa mujer que iba a representar. Y Estados Unidos tuvo esa oportunidad. Sin embargo, vemos que esto no se dio. Es interesante, ¿no? Justamente ahora que en las elecciones, ahora o en las preparaciones para las elecciones, Biden ha elegido Kamala Harris y Kamala, bueno, por la edad de Biden, todo el mundo está diciendo que ella en realidad está lista para ser presidente. Y la ven así, y la elección obviamente es así. Y ya yo he escuchado comentarios que dicen esa es la potencial primer presidente mujer en la historia de Estados Unidos y encima es afroamericana asiática, ¿no? Entonces es muy interesante porque continúa justamente esa corriente, ¿no? Manifestarse ahí en la oposición de Trump. Y a eso también habría que recalcar que su descendencia son siempre las dos naciones que han sido oprimidas o que ahora están siendo oprimidas mayormente por este presidente actual y la descendencia africana que siempre fue oprimida por ser negros. Vemos la raza allí y el género. Exacto, gracias hermanos. Y vemos que lo que dijo el anciano Marco, estamos viendo de que Kamala Harris podría representar, ¿no? esa oportunidad. Todo el mundo quiere y le gustaría, es como ver a Hillary Clinton en la presidencia, en un cargo, aparte de que ella por su color de piel también es algo que muchos podrían decir, está volviendo a la igualdad esto. Es casi una mezcla de Clinton y Obama. Ajá, correcto, algo así. Oye, buen detalle. Así que nos estamos moviendo del Edén al Edén, ¿bien? Solamente la educación que nosotros recibimos nos daríamos cuenta de cómo identificar el sexismo. Es cómo nosotros fuimos educados y ya sabemos cómo fuimos educados. Así que nos ha tocado desaprender todos esos conceptos erróneos y errados en cuanto al sexismo, en cuanto a los hombres. Eres hombre, no puedes llorar, solo las mujeres lloran. O esa debilidad, eso es uno de los tantas cosas, pero esa debilidad de que la mujer, de que el sexo débil es la mujer, de que tú no puedes hacer esto, de que el hombre puede hacer diferentes roles, diferentes actividades que tú no puedes hacer. Y sabemos que esto no es así, más que todo es mucha teoría de conspiración. Y aquí está la línea para hacer un repasito simplemente de todo lo que les vine hablando. Es esto, aquí está la línea.
Nada más repaso para terminar en conclusión. En el principio encontramos que hay igualdad total en el Edén. Luego vemos que Eva recibe una profecía negativa y es la sumisión. Ella debería de estar sujeta. Avanzamos al Abraham, al tiempo de Abraham. Se establece un pacto con Abraham y sabemos que ese pacto solamente era con hombres, nada más. Luego seguimos en la línea de Moisés y vemos que Moisés deben ser sacerdotes en la línea de Aarón y deben ser sacerdotes y solamente encontramos que son hombres, tal como en el tiempo de Abraham. Avanzamos y seguimos viendo en el tiempo de los reyes, que eran hombres los que debían de tomar ese liderazgo y ese poder político, ese poder en las naciones, eran reyes. Tuvimos algunas excepciones como Débora, por ejemplo, que fue jueza, pero eso es como algo, una excepción, no es algo que ellos tenían por ley que debía de ser así, no. Luego vamos a la segunda venida y encontramos el bautismo, ya la primera venida, perdón. Ya entendemos que son hombres y mujeres, ya no solamente son hombres y hombres. Pueden ver ustedes cómo se está ordenando todo, cómo las piezas de ese rompecabezas, diríamos en otras palabras más generales, cómo se va ordenando. Llegamos a Pablo. Pablo dice que las mujeres deben de estar sujetas, a pesar de que ellas ya pueden formar parte y pueden ser bautizadas, ellas siguen siendo, estar sujetas. Luego identificamos al tiempo de los 1260 años y llegamos al inicio de Israel moderno, que es 1798. Encontramos a Elena White. Elena White dice, no voto, no políticas, mujeres sujetas, pero en ese tiempo de Elena White se levanta esa ola del feminismo en los 1800, que fue impulsada, dijimos, en el siglo anterior por la revolución industrial, pero ya en 1848, que se marca como la declaración de Seneca, en esta gran oportunidad donde el feminismo tuvo su más realce, y esto siguió avanzando en 1850, después, es más, algo que no les dije, el feminismo agarró más poder después de la esclavitud, después de que se abolió la esclavitud, porque ellas lucharon más porque las mujeres votaran, incluso las mujeres negras, porque no podían votar. Entonces, vemos que ya ellas están, el feminismo está diciendo de que sí pueden las mujeres a tener más libertad. Llegamos a 1989 y encontramos esa segunda ola del feminismo, los derechos de Martin Luther King en 1960, luchando sobre esto. La luz va en aumento, es decir, Dios está tratando de dar algo. De hecho, debería de ser, deberíamos como adventistas, antes de 1960, no había empezado, en 1989, los adventistas eran los que deberían de estar tratando de traer esa, alzando esa voz, pero no fue así, vimos que no fue así, sino que Dios levanta a Martin Luther King tratando de hacer esto, pero esto no se ve tan profundo, sino ahora, 1989. Dios ha levantado un movimiento, este movimiento que ha identificado y que Dios está tratando de enseñar y ha tratado de enseñar y quitar todas esas ideas erradas que teníamos antes, sexistas, y comprender la igualdad, volver al Edén. Ustedes pueden ver, en el Edén era igualdad. Las piezas se han ido ordenando. Somos este último grupo, los 144,000, deben de restaurar en ellos esas cosas, la igualdad, volver al Edén. Si vemos en el mundo político o en el mundo externo, vimos que Estados Unidos tuvo esa oportunidad de tener a Hillary Clinton como presidenta también allí. Así que Dios nos ha enseñado a nosotros, y estoy agradecida, yo sé que ustedes también, y que debemos seguir aprendiendo y desarraigar todas esas ideas sexistas, porque en realidad la línea de progresión nos muestra, porque esta línea no se puede cortar, es una línea de progresión, nos muestra cómo es que Dios está trabajando a través del tiempo, cómo Dios lleva control de toda la historia y cómo es que Dios no ha querido oprimir a las mujeres. No es que Dios se siente feliz que la mujer haya sido oprimida tanto tiempo o que la mujer esté sufriendo tanto en violaciones, de todo tipo de violaciones,
no solo físicas, ¿sí? Sino emocionales, tanta muerte, genocidio a las mujeres. Y yo sé que ustedes han leído hace poco lo que la anciana Tess compartió acerca de esa masacre, de esos 2 soldados que mataron a esas tantas mujeres. Y eso fue realmente desgarrador. Y eso es simplemente algo que está pasando en un país, pero no sabemos los problemas de todo el mundo entero. Así que nosotros, hermanos y hermanas, estamos para prepararnos y poder entender claramente este mensaje de la igualdad, porque Dios está trayendo todas las cosas para de Edén a Edén. Así que todos queremos ser parte de los 144,000 y realmente entender cómo es que se ven estos puntos. ¿Algún comentario hasta aquí? Ok, hermano Jorge, está bien, no hay problema. ¿No? Ok, está bien. Entonces, hasta aquí he dado fin a mi clase de hoy del tema del sexismo. La primera parte no la expliqué muy bien, pero espero que se suba la primera parte del video de la primera clase y bueno, ya después esto. ¿Alguien quiere opinar? Hola. Diga. Sí, bueno, muchas gracias igual por el tema. Y yo recuerdo que había leído algo sobre el tema de Corintios y Pablo está dirigiendo, como dice, una carta a ellos. Y si aplicamos el contexto es para esa iglesia. Y él está diciendo que en el capítulo que hay muchas cosas que se están dando ahí, ¿no? Se están hablando temas, profecías, ¿no? Y cada quizás hermano de esa iglesia en ese tiempo estaba, como dice, teniendo ciertas enseñanzas. En ello dice, creo que las mujeres estaban hablando sobre como que Dios estaba poniendo ahora a las mujeres como cabeza, ¿no? Y habían entrado ciertas doctrinas y por eso él dice que las mujeres callen porque deben dejarse enseñar por los hombres, ¿no? Porque ellos ya habían tenido experiencia como maestros, ¿no? Y que ellas primero escuchen a ellos, que se dejen enseñar, ¿no? Para que puedan continuar, como dicen, ¿no? con el mensaje de Cristo, ¿no? Y algo así era más o menos. Ok. Muy bien. Gracias, hermano. Gracias por tu comentario. Aquí hay otro comentario. A ver, hermana Abigail dice, es especialmente importante que hablemos de la responsabilidad personal que tienen las mujeres hoy en día. Somos un movimiento que tiene que predicar un mensaje de igualdad, pero la realidad es que la mayoría de las personas que llevan ese mensaje son hombres. Ya estamos haciendo cosas para cambiar esa realidad, pero necesitamos la colaboración de ambos sexos. Los hombres deben entender que las mujeres tienen la preferencia ahora debido a la negligencia del pasado y que las mujeres necesitan tomar su lugar en la obra de Dios, superando los miedos y la inseguridad que han sido condicionados a recibir antes. Amén. Muy bien, hermana, me gusta tu comentario. Como conclusión es realmente así. Ha habido mucho miedo de la mujer de querer enseñar y ahora necesitamos prepararnos para realmente emprender esa obra que nos espera. Así que ese tema del anciano Parminder de Jael es un tema muy, muy interesante que lo podemos volver a ver para poder entender mejor cómo es que esto se ve y cómo es que nosotras como mujeres sacerdotes debemos de dejar todos esos miedos para poder enseñar a los levitas. Bien, gracias hermana por tu comentario, muy bueno. ¿Nadie más tiene algún comentario para poder orar y cerrar? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer una oración. Les agradezco por su compañía y vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias Señor por tu palabra, gracias por las líneas, gracias por enseñarnos cómo es que tú trabajas, mi Dios,
cómo es que tú has guiado a tu pueblo y has querido enseñarle y mostrarle cuál es esa verdadera igualdad. Y has guiado a tu pueblo a lo largo de los años. Y ahora, Señor, tú nos has llamado para hacer un movimiento diferente a todos, un movimiento que pueda comprender estas líneas, ese patrón, esa igualdad, esa verdadera igualdad. Señor, ayúdanos. Realmente fuimos muy heridos en el pasado por todos estos temas mal comprendidos. Entendimos tan mal que todavía nos cuesta a veces dejar esos miedos. Ayúdanos, por favor. Queremos realmente emprender esa obra los levitas. Y sé que todos deseamos hacer un trabajo bien. Ayúdanos, Señor, por favor. Guía nuestras vidas y que tu Santo Espíritu siempre nos ayude a entender las líneas, a comprender la metodología, a poder caminar, Señor, agarrados tan fuerte de las cuerdas que no nos podamos soltar y que en realidad nuestra esperanza siempre sean las líneas. Dios mío, ayúdanos, que necesitamos mucho de ti. Gracias, Señor, por todos los hermanos presentes y gracias por tu poder y gracias por amarnos. Realmente nos sentimos muy amados por ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.